Muy bien, pues los otros 3 toques de trompeta será ya para la semana que viene, cuando este último ángel dice ay, así por repetidas veces, por 3 veces, es porque lo que viene va a ser mucho peor que lo que ha caído en ese momento. Es decir, cuando hay algo malo que cae, algo bastante malo, uno a veces cree que ya peor no puede ser, pero siempre pueden haber situaciones peores. ¿Y sabéis qué? Me voy a cambiar las gafas por las bifocales. Ya decía yo, no veía gran cosa. Estas son mis gafas para de lejos. Ahora sí, perfecto. Muy bien, pues aquí lo que hay que entender, que cuando ya se abre este último sello, en el 7º sello, lo abre y va incluido los 7 toques de trompeta. En los 6 sellos hemos visto los 4 jinetes con la actuación de cada uno. En el 5º pues vimos cómo estaban los mártires debajo del altar clamando por justicia. En el 6º han habido calamidades sobre la tierra, y en el 7º pues están incluidos estos 7 toques de trompeta. En la Biblia, en el Apocalipsis, va retomando cosas del Antiguo Testamento, y por eso se puede más o menos ir comprendiendo el Apocalipsis si lo vemos en el contexto bíblico, si lo vemos en el contexto de otros libros de la Biblia. Porque si cogiéramos solo este libro, habría muchas cosas que quedarían un poco en el aire, donde no podríamos comprenderlas bien del todo. Pero Juan, cuando él vio todo esto, él estaba en el espíritu, es decir, estaba fuera del cuerpo. Su espíritu estaba en el cielo, y él tenía todo el conocimiento de las Escrituras, todo el conocimiento de lo que hasta en su época estaba escrito. Y entonces, para tratar de describir lo que él estaba viendo, tenía que ir retomando elementos que él conocía de la historia del pueblo de Israel para poder replasmarlas aquí. Entonces, cuando abre este 7º sello, se dice que hubo un silencio por media hora en el cielo. Esto lo podemos leer así de pasada y parece que no es importante, pero imagínate, habíamos visto que había millones de ángeles alabando a Dios. Estaba toda la iglesia de todos los siglos allí alabando a Dios. Están todos aquellos que murieron en el periodo de la tribulación alabando a Dios. Abre este último sello y hay un silencio de media hora. Millones de personas. Así, media hora. Expectantes, diciendo, a ver, ahora qué es lo que va a pasar. Va a ser el silencio más terrible que jamás haya habido en toda la historia. Va a ser una espera donde todos los que están en el cielo van a estar expectantes con lo que va a ocurrir. En esa media hora de silencio ocurren 2 cosas. Llega 7 ángeles y a ellos se les da 7 trompetas, una cada una, pero todo eso en silencio. No se oye nada, solo se puede ver qué es lo que está pasando. Llega un 8º ángel, ahí delante de todos, y todo bajo este silencio. Y llega con un incensario de oro, lleno de incienso, y llega delante del altar de oro que está ahí delante del trono de Dios. Y Juan, pues cuando va viendo todo esto en la visión, lo va describiendo con elementos que él ya conoce del Antiguo Testamento, para tratar de describirlo lo mejor que puede. A cada ángel se le dio, quiere decir que ningún ángel toma ninguna iniciativa propia. Ningún ángel decide, yo ahora voy a hacer esto. Todos, absolutamente todos, sean en la jerarquía que sean ángeles, arcángeles, serafines o querubines, están a la orden de lo que Dios les diga. Ninguno de ellos decide absolutamente nada. Y aquí están los 7
Y este otro ángel que viene delante del altar con este incensario de oro, se le dio también. Él no cogió ningún incienso, sino que a él se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Aquí vemos la eficacia de la oración. El incienso representa las oraciones de los santos, las oraciones de los hijos de Dios. Entonces, el efecto de cada vez que tú estás orando, va habiendo repercusiones delante del trono de Dios. Cada oración tuya va aún más allá de tu propia vida. Tú te puedes morir, pero tu oración sigue en vigor, sigue funcionando en el más allá. ¿Cuántas personas han habido? O abuelos que han orado por sus nietos para que conozcan a Dios y no lo pudieron ver en vida, pero igual Dios respondió a esa oración más allá de su propia vida, y en un momento dado ese nieto da ese paso de fe. Y cuando veo esto me recuerda pues la historia en el libro de los Hechos, cuando Pedro estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel y custodiado por un montón de soldados. Habían dos que estaban, uno a su derecha, a su izquierda, encadenados con él, junto con él. Otros dos delante de la puerta. En total eran 16 soldados. 16 soldados para un discípulo, para que no escapase. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Estaban orando: Señor, libéralo de la cárcel, sácalo de ahí. Y Dios se mueve, Él escucha las oraciones y ocurren cosas cuando los cristianos oran. Como hemos oído antes, pasan cosas. Y entonces fue un ángel, y como dije antes, pues un ángel obedece las órdenes de Dios. Las oraciones llegaron delante de su trono, delante de su presencia. Le dice al ángel: venga, va, saca a Pedro, que aún su hora no ha terminado, tiene cosas que hacer todavía, así que de momento lo vamos a sacar de ahí. Cuando llega el ángel ahí en la cárcel, Pedro estaba dormido. Si tú sabes que te van a ejecutar al día siguiente, si yo sé que me van a ejecutar mañana, no sé, yo no dormiría. Yo estaría más despierto que despierto, estaría desvelado. No me haría falta ni Red Bull ni café para mantenerme despierto. Pero aquí Pedro estaba dormido, o sea, daba igual, él estaba confiado en Dios. Él podría cantar: sea que vivamos, sea que muramos, somos de Él. O sea, le daba igual. Dice: Señor, mi vida está en tus manos. Ya Jesús le había profetizado, le había dicho con qué clase de muerte Él iba a morir. Lo que pasa es que Él no sabía cuándo iba a ser ese tiempo. Y seguramente Él pensaría: pues ya está, tranquilo, ya llegó mi hora, ya hice lo que tenía que hacer, pues mañana me matan y arreglado, me encuentro en la gloria. Pero viene el ángel, dice: Pedro, levántate, vamos. Y él no cuestiona nada. Pedro no cuestiona nada. Se levanta y se le caen las cadenas. No es al revés. No le dice: ¿no ves tú? Si tiro de aquí le voy a despertar y aquí va a pasar algo. No, se levanta y se le caen las cadenas. Y las puertas de la cárcel se van abriendo una detrás de otra. Y cuando ya está fuera, pues entonces ya está libre. ¿Y dónde va? ¿A qué lugar va? Va rápidamente a donde están sus hermanos en la fe. ¿Por qué estaban orando sus hermanos? Para que él salga, para que sea libre. Él llama a la puerta, toc, 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 ahí en plena noche. Y estaban ahí orando con todo fervor, no sé si con mucha fe. Y va a responder la criada que se llama Rode. ¿Quién es? Soy Pedro. Y ella se metió para adentro otra vez, ni abrió. ¿Qué dicen que es Pedro? Claro, no se lo ha creído. Muchacha, vete a ver quién es, abre la puerta. Y va otra vez. Y abre. ¡Oh, Pedro! Y entra. ¿Y qué es lo que dicen? ¡Oh, será su espíritu! Y ahí veo un ejemplo claro de cuando Dios añade incienso a nuestras oraciones. Porque oramos por algo, pero realmente no nos creemos a veces que realmente nos va a contestar.
Y menos mal que Dios pues va añadiendo más incienso al incienso de nuestras oraciones, porque si fuera por nuestra fe, muchísimas cosas no nos contestaría Dios, no tendrían respuesta a nuestras oraciones. Vemos que Dios es mucho más grande que nuestra fe, mucho más grande que todo lo que le podemos pedir. Y aquí vemos al ángel donde está escrito que se le dio muchísimo incienso más, lo añadió a las oraciones de los santos y entonces ya fue con todo esto, con el incensario y con todo el incienso en la mano. Y todo esto en silencio. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Hay un terremoto en el cielo? ¿Dónde hubo todo esto? Bueno, recordamos que aquí Juan trata de explicar, dentro de los términos que él conoce, dentro de lo que él sabe, con sus propias palabras, lo que él está viendo. Eso está ocurriendo allí en el cielo. Y sabemos que en el cielo no hay terremotos, no hay tampoco relámpagos. Pero seguramente se acordaría de un escenario que ocurrió cuando el pueblo de Israel, estaba cerca del monte Sinaí. En el capítulo 19 de Éxodo nos dice lo siguiente: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esta era la escena que conocía Juan de las Escrituras y vio algo similar allí en el cielo. Y por eso se ha retomado exactamente los mismos términos. El humo, los truenos, el temblor, el terremoto, es para explicar la magnificencia de Dios, la gloria que había ahí en el cielo. Era impresionante poder contemplar esto en medio de un silencio tan grande, ante millones de seres. Y había este ángel, que no sabemos qué ángel es, pero él va con las brasas, con el incienso, y lo presenta ahí a Dios. El humo, que es el perfume del incienso que va y llega hasta el mismo trono, hasta la misma presencia de Dios, nos hace recordar en el tabernáculo, cuando había la mesa del incensario de oro. Eso estaba en el lugar santo y estaba justo delante de una cortina donde estaba separado el lugar santo del lugar santísimo. Durante la travesía en el desierto de los 40 años del pueblo de Israel, pues había un tabernáculo que iba desplazándose con el pueblo de Israel durante 40 años y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Pero allí en el cielo ya no había ninguna cortina que separaba el incensario del trono de Dios, porque el velo ya se ha rasgado y tenemos acceso totalmente libre delante de Dios. Voy a coger otro texto en Josué. Hoy vamos mirando ya otros textos para ver los elementos que han sido retomados del Antiguo Testamento. En Josué capítulo 6, versículo 3 y 4, aquí tenemos a Josué que tenía que tomar la ciudad de Jericó. Dios le había dado instrucciones muy claras, muy precisas, para ir y conquistar esa ciudad. Y hay detalles aquí interesantes.
En Josué 6, versículo 3 dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. ¿Cuántos sacerdotes llevarán las bocinas? 7. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día, ¿cuántas vueltas daréis? 7. Entonces vemos que hay el cuadrante de un 7 dentro de un 7. Y es lo que se está reproduciendo aquí en el Apocalipsis. Tenemos los 7 sellos y en el séptimo sello, cuando se abre, ¡pum!, hay 7 toques de trompeta que están incluidas en el último sello. Aquí tenían que dar la vuelta una vez al día durante 6 días y en el séptimo día tenían que dar 7 veces la vuelta de Jericó. Entonces, es solo para mostrar que elementos que vamos a ir encontrándonos en el Apocalipsis son retomados del Antiguo Testamento, del resto de las Escrituras, para ver que todo está en armonía. Yo, por ejemplo, no necesito del Apocalipsis para saber que Cristo va a volver. No necesito de ese libro. ¿Por qué? Porque Cristo mismo ya lo dijo en los Evangelios. Y aquí yo vendré y os tomaré conmigo. Y dio esa promesa que nadie será capaz de arrebatarle a ninguno de sus hijos de su mano. Son palabras textuales de Cristo. Entonces el Apocalipsis no lo necesitamos para saber que Él va a venir. Él va a venir, Él va a regresar. Pero sí nos abre ya un campo más amplio donde ya vamos descubriendo otros detalles más importantes. En los sellos, cada vez que había una repercusión sobre la tierra, cada vez era una cuarta parte de la tierra que era dañada, en cada sello, sobre un área diferente. Pero ahora con las trompetas es cada vez una tercera parte. Es decir, que ya aumentamos en intensidad, aumentamos en presión, en castigo, y cuando lleguemos a las copas, pues será muchísimo más. Es decir, que va en crescendo. Es un poco como es un solfeo, ¿no? Y vas y más y más fuerte. ¿Por qué trompetas? Las trompetas en el Antiguo Testamento pues anunciaban algo. Cada vez que había un sonido de bocina, un sonido de trompeta, es porque estaba anunciando algo que iba a venir, algo importante. Hoy en día igual, ¿no? No sé, los que han hecho el servicio militar, si cuando tocan la trompeta, pues pum, rápido, hay que salir preparados, vestidos, afeitados, porque luego cuando te pasan revista, pasa el famoso sargento, te mira de arriba abajo y como no esté arreglado, al calabozo, 3 días. Pues aquí igual, cada son de trompeta, cada son de bocina anuncia algo que va a suceder. Y en el pueblo de Israel, pues cada vez que sonaban la trompeta, o anunciaban el principio de una guerra, o anunciaban una reunión especial donde tenían que reunirse todo el pueblo de Israel, porque había un mensaje importante que ellos tenían que escuchar. Y también pues hay un sonido, el sonido de la trompeta, de la cual se nos habla en 1 Corintios 15, versículos 52 y 53, que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, llegará ese día, cuando el Señor venga, va a tocar la trompeta, y ¿quién lo va a oír? Los suyos lo van a oír, hasta los muertos en Él también. Está escrito que primero los que murieron en Él serán aquellos que van a resucitar primero, y luego los que siguen vivos, en la generación que Él venga, se irán después. Y serán millones de personas que van a desaparecer. Volvemos a nuestro texto de Apocalipsis. Entonces, aquí el ángel toma este incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra.
Y si lo arroja a la tierra no es una decisión propia, sino que es todo ejecución de órdenes y dirección que recibe directamente de parte de Dios. Aquí estaban los 7 ángeles. 7 ángeles, en la tradición judía piensan que son arcángeles, en la cual en la Biblia tenemos el nombre de 2 de ellos. ¿Sabéis los nombres? Gabriel y Miguel. Muy bien. Y en la tradición judía, si leéis el libro apócrifo, el libro de Tobías, pues allí está el nombre de los otros 5 supuestos arcángeles. Pero es una tradición judía. Aquí se disponen a tocar. El primero empieza a tocar la trompeta. Ahora, en estos 4 toques de trompeta, lo que ocurre es que son los elementos naturales que responden a la voz de Dios. Los elementos naturales de la naturaleza son los que están dispuestos a obedecer a la voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios al hombre en el Génesis respecto a la tierra? Que la gobierne, dice, que la sojuzgue. La tierra está en tus manos. Ahora tú, manéjalo bien. Por el hombre habrá demostrado en todos estos siglos que no ha sido capaz de cuidar de la tierra. Por lo cual Dios mismo va a retomar el mando y Él mismo va a ordenar a la naturaleza de vengarse y de ejecutar su juicio sobre el mal que se ha ejercido en contra de la misma naturaleza. Y aquí los 4 toques de trompeta tienen muchísima similitud con las plagas, con algunas de las plagas en las cuales ha vivido la nación de Egipto. Egipto pues ha pasado por 10 plagas. Y así como pasó en una nación, donde plaga tras plaga el faraón y toda la nación se iban endureciendo cada vez más, donde cada vez más pues estaban rebeldes en contra de Dios, en contra de su pueblo, no quisieron oír su voz, es lo que pasará luego a nivel mundial. Y claro, humanamente tú te dices, pero ¿cómo es posible? Si realmente te viene una catástrofe de una grande magnitud, pues tú ya empiezas a hacerte preguntas, empiezas a buscar de Dios. Pero muestra lo contrario, que habrá un endurecimiento cada vez más fuerte y cada vez más duro. Y estos juicios que van a ser enviados contra la tierra, no es contra los hombres ni la humanidad, sino contra el mal. El libro del Apocalipsis es un reflejo donde va a ser demostrado que es al final Dios quien tendrá la última palabra y que es el bien que va a gobernar sobre el mal. Aquí pues tenemos estos toques de trompeta donde en el primero ha sido granizo y fuego mezclado con sangre que ha sido lanzado sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles al nivel terráqueo va a ser quemado. O sea, ¿de dónde nos proviene el oxígeno? De los árboles. Y es decir, que a partir de este momento va a costar muchísimo más el poder respirar normalmente. Por ejemplo, en México, pues es una ciudad, la ciudad tanto como el país, pues han arrasado muchísima naturaleza, y hay muchísimas bacterias, virus, enfermedades que se desarrollan allí antes que en otros países por la falta de oxígeno, porque no le da el tiempo al aire a reproducirse, y la contaminación es altísima. Pues cuando ocurra esto, cuando la tercera parte de los árboles estén totalmente quemados, eso ocurrirá. Segundo ángel toca la trompeta, y aquí nos da la imagen como de una enorme montaña de fuego que es precipitada en el mar, y la tercera parte del mar a nivel mundial se convierte en sangre. ¿Nos acordamos de una de las plagas que hubo sobre Egipto? La primera plaga, ¿no? Cuando Moisés con su vara apenas tocó el Nilo, se convirtió en sangre. Y eso significa que todos los pescados también murieron. Entonces va a ser un medio de aprovisionamiento del ser humano que va a perder. No va a poder comer tan bien como antes. Ya vimos anteriormente que el precio del pan iba a subir muchísimo, que la comida iba a escasear, que iban a haber pestes. Pues ahora
incluso la tercera parte de los mares, de los peces, e incluso aquí nos habla de las embarcaciones, que van a ser destruidas. Estoy ahí pensando, ¿y cómo van a ser destruidas? Porque no es porque el agua se convierte en sangre. Pero claro, si un objeto de esa magnitud cae sobre la tierra, pues con el tsunami que esto va a provocar, claro que sí, que habrá una tercera parte de las embarcaciones que van a ser totalmente destrozadas. Siguiente ángel toca la trompeta, y esta vez lo que va a ser destruido es la tercera parte, de nuevo la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. En el futuro, el agua va a costar más que el oro. Hoy en día no le damos mucho valor al agua. Y a veces estamos así con las chiquillas, ¿sabes? Cuando van fregando o lavándose, dejan el grifo abierto ahí y están tranquilos. Y que cierres el grifo, que no desperdicie el agua. Porque van a llegar tiempos donde el agua va a ser el bien más preciado, y donde personas van a pagar fortunas por una botella de bien. Así que aprovecha hoy en día, bebe toda el agua que puedas, porque cuando caiga esta, espero que no estés aquí en la tierra, que ya te hayas ido antes con el Señor. Esta montaña que se caía sobre las fuentes de agua tiene un nombre, dice que es una estrella y su nombre se llama Ajenjo. Ajenjo, amargo, ¿no? ¿Cómo se dice ajenjo en ruso? Chernobyl. Chernobyl. Y eso ocurrió en el 86, ¿vale? Cuando hubo la central nuclear en Rusia que reventó y donde las radiaciones llegaron hasta Inglaterra. Y ha habido muchísimas personas que murieron. Y entonces es algo que ya ha ocurrido en parte. Vemos que hay muchas cosas que ocurrieron en parte, pero cuando ocurran luego en los tiempos apocalípticos, ocurrirán en unas dimensiones a nivel mundial, muchísimo más fuerte. El cuarto ángel toca la trompeta y aquí es la tercera parte del sol, tercera parte de la luna, tercera parte de las estrellas, que se oscurece. Quiere decir que la tercera parte de la noche, oscuridad total. La tercera parte del día, oscuridad total. Es impresionante el contraste con el Génesis, ¿no? Cuando Dios crea el sol, las lumbreras, para que alumbre, para que dé luz, para que el hombre pueda ver, y ahí será totalmente lo contrario que va a ocurrir. Es impresionante. Y luego pues hay este aviso a gran voz de otro ángel. Hay tantos ángeles que ya no sabemos cuál es, pero que avisa, madre mía, la que está por caer, por los otros 3 toques de trompeta. Porque luego ya lo veremos la próxima vez. Los otros 3 toques de trompeta tienen que ver ya con ataques demoníacos. Tiene que ver ya con que van a ser liberados millones de demonios que hoy en día están en prisiones, que están en el abismo encerrados y que van a ser soltados en el planeta. Hoy en día hay millones de ellos en el planeta, pero luego se va a multiplicar muchísimo más. Entonces, lo que quiero decir con esto, que vivimos tiempos difíciles, pero lo que queda por venir será muchísimo más difícil. Vivimos en tiempos de crisis y pensamos que a lo mejor en el futuro se va a mejorar. Y ha habido ayer, ¿no? Hoy, un terremoto en Ecuador. Hace 3 días hubo otro terremoto de grandes dimensiones en Japón. Ya van 2. Y al lado de Japón hubo otro terremoto. En las Filipinas también. Y al lado de Ecuador también. En Guatemala han llegado los seísmos. Y vemos que se está acelerando todo. Todo está aumentando. Y no pensemos que eso va a ir a menos. Que a veces uno quisiera tener como esa esperanza, ¿no? Es decir, a lo mejor esto irá a menos. Pero ya está todo pronosticado, ya está todo profetizado. No hay ninguna sorpresa para aquel que cree que la palabra es verdad.
uno lee y ya sabes lo que va a ocurrir. Tú lees el Apocalipsis y estos son los periódicos del mañana. O sea, tú ya sabes lo que va a ocurrir en el futuro, porque está escrito. ¿Y cómo puedes estar seguro de eso? Porque todo lo que se escribió antes de Cristo se cumplió y se realizó en la persona de Cristo. Y tantas profecías que en la Biblia hay sobre naciones también se cumplieron a la letra. Entonces todo lo que queda por cumplirse se va a cumplir y no lo podremos evitar. Dios es soberano por encima de todo. Pero hoy en día aún Cristo no vino a por su iglesia. Hoy en día vivimos aún bajo la gracia. Y aunque aún hoy en día hay cristianos que están muriendo en ciertos países de este planeta por causa de su fe, aquí en España, pues de momento tenemos esa suerte de que ser cristianos no nos cuesta la vida. Pero Dios tiene cuenta absolutamente de todo sufrimiento que padece cada uno de sus hijos. Dios tiene cuenta de cada persecución, de cada tortura, de cada injuria, de cada mentira que se pueda lanzar contra ti por causa de su nombre. Todo eso está apuntado. Y Dios dijo en su palabra, mía es la venganza, mía. Nuestro papel es nunca tomar la venganza por nuestras propias manos. Nunca reaccionemos en función de lo que te digan o de lo que te hagan. Porque puedes descansar en su palabra de que Él tendrá la última palabra. Lo importante es que tengas la salvación garantizada. Lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo importante es que cuando yo veo lo que va a pasar, yo no me atemorice, esté tranquilo. Digo, menos mal, porque estoy con el lado del más fuerte, que es Dios. Y si tú hoy en día pues aún no tienes las cosas claras, si tú hoy en día pues no sabes dónde irás a pasar la eternidad, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde tú puedes decidir hacer las paces con Dios. Tu oración será presentada delante de Dios como ese incienso que se va a añadir a ese incensario y será un olor fragante para Dios. ¿Sabes lo que más le duele a Dios? Que se rechace a su Hijo. Lo que más le ha costado, el haber dado a su único Hijo, a Jesucristo, que tuvo que morir allá en la cruz, sin tener por qué hacerlo, sino sencillamente por amor. Y yo he escuchado argumentos de personas que han dicho, pero yo no se lo pedí, si lo hizo es porque quiso. Y es verdad, lo hizo voluntariamente, Él mismo entregó su propia vida. Pero para que tú tengas esa posibilidad de obtener la salvación de forma gratuita, por las obras nadie se salva. Aquí hay muchas personas que dicen que son buenas personas, pero delante de Dios no hay ni una sola buena persona. Todos hemos pecado, absolutamente todos. Todos merecemos el infierno, todos merecemos el perdernos. Y por eso hacía falta que un justo muriera por los injustos, a fin de que puedas alcanzar esa salvación de forma gratuita. Así que si tú en esta noche reconoces tu condición de pecador, no quieres pasar por lo que va a venir en este planeta, estás a tiempo. ¿Sabes? Aquí, cuando van cayendo estos juicios uno detrás de otro, aún ahí veo la gracia de Dios. Uno puede decir, pero qué gracia, si con toda la que está cayendo, con todos los millones de personas que van a morir. Pero Dios, si quisiera, en un soplo fulminaría todo. Pero va dando oportunidades, para que los que van sobreviviendo puedan reflexionar, puedan acudir a Dios, puedan tener ese tiempo de reconciliarse con Él. Así como dejó esas oportunidades a la nación de Egipto. Y no quiso, y no hubo forma. Eso está en tus manos. Es Dios quien nos convence de pecado, pero tú de tu parte tienes que dar ese paso de fe y aceptarlo como tu único Salvador. Y su Espíritu confirmará al tuyo de que eres su hijo. Tu nombre será escrito en el libro de la vida.
si tú decides seguirlo y obedecerlo el resto de tu vida.